Hola mis dears, ¿cómo están? Estamos de regreso para una reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me pasaron por Instagram. Una gran amiga del canal que me ha pasado muchísimos enlaces y me dijo, ¿sabes qué, Atico? No has reaccionado a esta canción que se llama Kinalama, interpretada por Dimash. Te voy a pasar un video que es un tanto cuanto un poquito desconocido para que lo reacciones, porque a ti te gusta reaccionar a ese tipo de videos que no son tan publicitados. Y pues bueno, vamos a darle difusión y pues vamos a ver de qué se trata esto de Kinalama. El video se llama Dimash Kinalama, un salto a la fama. Lo bueno es que tiene subtítulos en español, en inglés y en kazajo. Vamos a poder disfrutarlo de manera muy placentera. Pero bueno, antes de irnos con la reacción, corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a disfrutar de Dimash con la presentación de Kinalama. Vamos a ver de qué se trata. Ya saben que el link original del video se los dejo aquí abajo en la caja de descripción. Es un canal que se llama Rafita Divari 2023. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Ya de entrada vemos que dice un canal de televisión Kabar de Kazajistán. Hay un concurso musical en el show 7 canciones del 25 de abril del 2015. O sea, va a ser un Dimash baby, un Dimash muy chiquito, un Dimash bebé, un Dimash pues juvenil, adolescente, y vamos a ver de qué se trata. Dimash concursa por primera vez para un canal de TV nacional en Kazajistán. Un jurado compuesto por notables celebridades de Rusia y Kazajistán debió evaluar a un sinnúmero de jóvenes talentos artísticos vocales. Ok, entonces había un jurado compuesto por rusos y kazajos. En el equipo del jurado se encuentra Mayra Mukhamedkisi, soprano solista de la Casa de Ópera de Astana. Oh, wow. Ah, ¿no es su maestra? La que después se volvió su maestra. Le dicen a maestra Mayra. Ustedes, dears, déjenmelo aquí, pero creo que sí es ella. O sea, ella es una evaluadora de inestimable influencia. Ok. Desde la Tierra hacia las estrellas. 7 canciones. Señor Sonis, dudo que otros cantantes puedan interpretar así como Meyranbek, que hacer uno del jurado. Sin embargo, ok, ya estaban poniendo en duda el talento de Dimash. Están diciendo que ese jurado tiene una manera de interpretar muy inigualable. Y le están diciendo, bueno, el siguiente participante, si no lo llega a superar, de menos no va a llegar a decepcionar. Y ya el juez como que se puso, ¿me podrá superar? A ver quién es. Y ya como que le dio intriga. Vamos a ver de qué se trata. Es el ensayo antes de la presentación. Сынға ұшырып қалуымыз мүмкін, өйткені құлаққа үйреншікті болып қалған лирикалық бағыттағы әнді біз рок жанрына ауыстырдық. Сәл-пәл ғана, енді өзім рокты бұрын сонда айтып көрмегенмін. Өте қиын, шыны керек. Ok, esto es interesante lo que nos está diciendo Dimash, que dice, bueno, en pocas palabras dijo, ya estoy acostumbrado a las críticas y ahora yo sé que voy a seguir siendo criticado porque la canción que voy a presentar están acostumbrados a escucharla de forma lírica, o sea, forma operística, y yo la cambié un poco a rock. Ya Dimash empezando a dar denotaciones de que le empezaba a gustar los crossovers, el neoclásico como él le llama. La verdad interesante, vamos a ver qué canción nos presenta, que era lírica y él la fusionó con rock, que ya de entrada es algo que a mí me gusta y quiero que mis ojos lo escuchen bastante bien. O sea, Dimash dice que tiene miedo pero está confiado.
қорқыныш үрей сезім болып тұру керек. Егер ол сезім болмаса, сенің әнге деген шығарайын деп тұрған шығармаңа деген жауапкершілігінің асығы. Ертеңгі күні сол дайындалғанды сахнаға алып шыға аламын ба деген үрейлер әрине бар, оны мойындаймыз. Өзіміздің күш-жігерімізді, бойымызды жинап, өнерімізді көрсетуге тырысамыз. Tengo que decirles mi opinión personal. Ahí Dimash estaba como que no sé si tenga de este lado aquí como que pintado con una pluma, con un marcador, o se estaba dejando el bigote, pero no se ve bien. No se ve bien para mi gusto. Ya ahorita ustedes, señoritas, señoras Deers, ya tendrán su opinión personal, pero para mi gusto, yo como hombre, eso no lo encuentro así como que pueda gustar, ¿no? Digo, a mí me da igual si se cuelga sin 1000 aretes o se deja algo así, pero para la imagen que nos tiene Dimash acostumbrados de siempre muy pulcro, siempre muy varonil, muy caballero, muy hasta cierto punto elegante, atractivo, porque uno como hombre te llegas a dar cuenta cuando otro hombre es atractivo, ¿no? Dices, no, pues él está guapo, le gustan las mujeres. Y es lo que pasa con Dimash. Nosotros como hombres decimos, bueno, el chico tiene el físico, tiene el porte, tiene la cara, es guapo, es atractivo para las mujeres. Pero así como está, digo, lo del gorrito, lo de la camisa se me hace muy bien porque tiene un estilo urbano. Pero no sé si tenga aquí pintado de negro o se estaba dejando el bigote, pero no se ve bien. Ok, ya le entiendo más al contexto de por qué mencionaron ese juez. En la canción que voy a interpretar Dimash, que es la de Kinalama, la canta ese juez que está ahí en el jurado. Dice tema original de Meiranbek Bespayev, que es el que está ahí. Y pues bueno, vamos a ver en qué es lo que piensa ese juez cuando escucha su canción cantada de manera diferente, en esta ocasión en rock. Esa es Mayra. El concurso de talento 7 canciones, emitido en directo para Eurasia. Mayra, la más célebre soprano del Teatro de Ópera de Astana. Verá por primera vez y en vivo Dimash. Ok, entonces esa fue la vez en la que se conocieron. Después creo que sí es la que se volvió su maestra. Ya han interpretado esta canción varias veces. Al parecer por primera vez la interpretaron en este concurso. Cosa que yo no sabía, porque ya ha reaccionado esta canción cantada por ellos dos en 2 ocasiones. Una en un evento privado, en un como salón de fiestas, que la reacción está aquí en el canal, vayan a verlo en la lista de reproducción de Dimash. Y la otra versión en un concierto donde sale con otro maestro y los 2 papás de Dimash, pero cantan en individual ellos dos esta canción juntos en ese concierto también. Muy buena canción, por cierto, la voz de la maestra Mayra, chulada de voz, hermosa voz. Será un trampolín para su ascenso a la fama. Mayra nació y fue criada en China. O sea, es China. Sus estudios profesionales de música los realizó en la Universidad de las Nacionalidades de Beijing. Para el mundo de la ópera es una soprano de élite. No nada más para el mundo de la ópera, también para los simples seres humanos normales como nosotros, es una soprano extraordinaria. Ostenta la distinción estatal de Artista Honorable del Arte y de la Literatura, premio otorgado por el gobierno de Kazajstán. Solo a los más grandes exponentes les entregan ese premio, que han engrandecido la cultura de Kazajstán.
La carrera ascendente de Dimash estaba reducida a eventuales actuaciones locales y concursos en países limítrofes. En este video ambos interpretan Maiswan, creada mutuamente. Un lazo fructífero entre la experiencia y la juventud. Ok, este dato yo no lo sabía. Ustedes lo sabían, Dears, por lo que nos están diciendo en este video. La canción de Maiswan la crearon por lo que nos dicen en este video, vuelvo a repetir, la canción de Maiswan la crearon entre ellos dos, entre Mayra y Dimash, como un lazo de amistad entre ellos. Porque dice entre un lazo fructífero entre la experiencia y la juventud, la experiencia de la maestra Mayra y la juventud de nuestro príncipe kazajo. Espero, suena muy romántico, suena bonito, espero que sí estén diciendo la verdad en este video. Y ustedes me lo dejen saber aquí en los comentarios, si sabían esto, si no lo sabían, que la de Maiswan está compuesta por Dimash y Mayra. Mayra ha interpretado los roles de solista soprano de las más afamadas arias conocidas en el mundo. Su influencia y apoyo en favor de Dimash han sido trascendentales para alcanzar los más grandes escenarios de Asia. Ok. Esta introducción a lo que es el video como tal me gustó mucho porque salió Dimash ensayando, aparte salió diciendo su sentir, que se siente nervioso, que si tú como participante o en cualquier forma de subirte a un escenario, enfrentarte a un público, si no estás nervioso quiere decir que no estás demostrando el interés necesario en el evento que estás a punto de presentar, que te hace falta profesionalismo. Por eso todos los artistas dicen que siempre se sienten nerviosos antes de subir en escenario, por más años que tengan de experiencia, y cuando dicen que ya no se sienten nerviosos antes de una presentación es porque ya dejaron de disfrutarlo, ya no están tan comprometidos, y es algo que un joven, muy joven Dimash nos da a entender, que eso ya lo traía metido en su cabeza, de que siempre tenía que meter el compromiso, y es algo que me gusta bastante. Y después en la otra parte nos habló Dimash de que ya está acostumbrado a las críticas, que la canción de Kinalama la iba a presentar de forma lírica, pero que la había cambiado a rock, y que pues iba a aceptar las críticas como tal, y que nunca iba a tener a gusto a todos, y eso pues normal, ¿no? No siempre le vas a poder caer bien a todos, ni le va a gustar tus canciones a todos. Luego en otra parte nos mostraron lo de el juez, que le dijeron que iba a salir un participante, de que era muy capaz de superarlo, y que si no lo superaba, que de menos no iba a decepcionar. Iban a presentar a Dimash, y pues vimos que la canción de Kinalama que va a presentar Dimash es interpretada por ese juez de forma oficial, digamos que es uno de sus éxitos. Y pues vamos a ver cómo se sorprende el juez al escucharla cambiada de género, de lírico, o sea, de operístico, de ópera a rock. Porque cuando vimos el fragmento del video donde este juez la interpreta, es una como balada. Y la verdad es interesante, porque yo imagino que él se le está esperando en ópera, pero cuando le escucha en rock, a ver qué cara pone. Y luego en otra parte, al principio del video, nos dijeron que iba a estar de jueza Mayra, la que todavía no se conocía con Dimash. Al parecer se conocieron en este concurso de 7 canciones, se hicieron amigos, y después en un futuro compusieron la de Maiswan entre ellos dos juntos, que es una preciosidad de canción, porque deja mostrar todo el esplendor de las voces soprano y contralto de Dimash y de Mayra, o bueno, dos sopranos de Dimash y Mayra, y la verdad se escucha fenomenal, y es una canción preciosa. Y yo agradezco, porque este dato no lo sabía, que esa canción era compuesta por ellos dos, como un símbolo de respeto y de amistad entre ellos dos. Digo, espero que en el video nos hayan dicho la verdad y si la hayan compuesto entre ellos dos, porque como les dije, se escucha muy romántico, se escucha muy idealista, muy bonito.
Digo, si no, pues de todas maneras me interpretan genial entre ellos dos. Y ustedes ya me lo dejaron saber aquí en los comentarios si dijeron la verdad o no. Y pues bueno, ya nos van a presentar la actuación de Dimash con la canción de Kinalama. Y vamos a ver cómo se sorprenden o se enfurecen los jueces. En especial el juez que canta esta canción de manera oficial. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Interpretada en kazajo. ¿Sabes lo que cantar en kazajo? Okay. Algo que me gusta mucho, ahorita lo regresamos, no se preocupen, pero tenía que mencionar esto porque me llamó mucho la atención. Algo que me gusta mucho es cómo Dimash empieza con una voz para la edad que tiene en ese entonces. Y en el 17 tenía 22, en el 15 tenía 19, 20. Empieza con una voz grave. Sabemos que en esa época sus graves no eran tan prominentes, tan pronunciados. Y ahorita empezó con una voz grave bastante respetable, bastante bonita, con muy buen soporte y mucho control. Escuchen esos graves cuando empieza a cantar. Se escuchan muy, muy, muy bien. Se escucha muy bien. Жүрегімді шаншылар қошайтқысы көзден қамшылар кінәлама мені мұңаяда қуанада білем тамшы болып жесір қатқан гүлдегі үмітімнен тайып құлап жүрем. Por lo que podemos apreciar en la primera parte de la canción, vamos a dividirla por partes. En esta primera parte, que es la introducción y la presentación de la melodía, predomina la voz baja de Dimash. Me gusta mucho el estilo con el que le está cantando. Se escucha muy bien. Y la verdad me está sorprendiendo, sobre todo los graves que está mostrando. Se escucha muy, muy bonito. Oh, ahí utilicé un fragmento muy casi imperceptible de Raspy Voice. No sé si lo alcanzaron a notar. Vamos a regresarle. Y también ya estoy empezando a escuchar los elementos rockeros. Se escucha una guitarra con distorsión en el fondo. Bueno, vamos a poner ese detalle de cuando usa un fragmento muy mínimo de Raspy Voice. Ahí se lo oyeron tan chubado. Miren, escuchen, ahí cuando empieza el fraseo, lo utiliza ahí. Como que muerde. Se escucha muy bien. Vean la mirada del juez que interpreta esa canción. Lo está viendo como que con cara de ¿qué estás haciendo? ¿Por qué la estás haciendo diferente? Es interesante, es la verdad muy interesante.
ver la cara del juez, qué es lo que está pensando, qué estará pasando en este momento por su cabeza. Solo de guitarra. Vemos que revienta Dimash ahí con un belting en voz mixta. Entra voz de cabeza. Un sol 7. ¡Uf! Reventó con un registro de silbido. Se fue a la séptima escala. Se fue a un sol 7. La verdad, impresionante, ¿eh? Vamos a escuchar todo ese fragmento otra vez porque fue espectacular. Desde la cara del juez como que diciendo, viene la parte importante de la canción, ¿qué vas a hacer? Porque me la estás haciendo diferente. Esto no es lo que yo me esperaba. Es lo que me dice la mirada del juez. No sé ustedes qué les diga. Déjenmelo aquí en los comentarios. Revienta belting en voz mixta. Toma aire, se prepara. Voz de cabeza. Whistle tone. Y sol 7. Y regresa a voz popera. Otra vez ese recurso de... Otra vez volvió a utilizar el recurso de introducción con Raspy Voice. A ver si lo alcanzamos a percibir otra vez. Creo que es por ahí. Ahí. ¡Au! Como que muerde Raspy Voice. Wow, la presentación de la canción, maravillosa. No quiero menospreciar, y sobre todo porque no conozco las capacidades del juez que voy a decir, que interpreta esta canción. El juez que estaba ahí con una cara muy inquisitiva hacia la actuación de Dimash. Pero yo quiero decir que a lo mejor posiblemente, muy probablemente, y porque conocemos las capacidades de Dimash, este maestro jamás pueda llegar a interpretar esa melodía como lo hizo Dimash en esta ocasión. Sobre todo porque cuando vimos un fragmento del video donde él la canta, lo hace de una forma muy romántica, muy balada, muy suave. No digo, desconozco las capacidades vocales de este maestro, a lo mejor también tiene el registro muy amplio y puede llegar a un sol 7 sin problema. Pero lo dudo mucho, ¿no? Porque los whistle tones son más como que más fácilmente hechos por mujeres, para que me entiendan. Son los hombres que los pueden llegar a hacer, son muy privilegiados. Y pues bueno, la presentación fenomenal, la canción me gustó muchísimo. La canción ya la había escuchado, esta presentación no la había visto, pero la canción ya la había escuchado, cantada por Dimash. Me gustó mucho. ¿A ustedes qué les pareció la presentación? ¿Les gustó la actuación como tal? Que si ustedes fueran jueces, ¿qué calificación le darían? Y ahorita vamos a seguir con el video y vamos a ver qué es lo que comentan los jueces. Sobre todo, se me va a hacer muy interesante escuchar y ver la opinión y el veredicto del juez que interpretaba esta canción de manera oficial, ¿no? Como un éxito de él. Bueno, vamos a ver la reacción de los jueces. Ya vemos que están aplaudiendo. Y ahí está la maestra Mayra, creo que sí es ella Mayra, aplaudiendo a Dimash como que diciendo, mijo, ven, tómate un chocolatito y platiquemos porque estás muy potente. Que acaban de escuchar mis ojos, que acaban de ver mis oídos. Esto es conmemorable. ¿A ustedes qué les dice la cara de ese juez, que es el que la cantaba? Está así como que... ¿qué digo? Me acaban de humillar.
Ahí están preguntando a Dimash que si cree que esa canción se adapta a su voz. сай ма сай емес пе екен оны білмеймін, бірақ дегенмен Dimash dice que si no sabe si es деген adecuada o no. ақыл кеткен әндерді айту үшін Sí, pero sin embargo, para jóvenes cantantes de 20 años, үлкен жүрек керек. Өте dice, necesitamos un gran corazón para poder cantar las canciones de este intérprete. Dice, honestamente estaba muy preocupado. шыны керек. Тоқтар, Димаш тапсырманы қалай орындады? егер сен былай өзгертетін болғанда бұл әнді алмай ақ қоюың керек еді. Бірақ Ok, esa crítica fue fuerte. Le están preguntando a este juez que qué es lo que opina de la interpretación de Dimash, de la canción, y lo que está diciendo este juez es, mira, si ibas a cambiar la canción de la manera en la que la hiciste, mejor no lo hubieras elegido, como que a él no le gustó que la haya cambiado de género. Pues bueno, es muy respetable su opinión. El señor va a tener mucho talento, por algo está en esa posición de jurado. Pero digo, no es algo que yo comparta, ¿no? Digo, para mí en esta ocasión está aplicando el clásico de que si no estás conmigo, estás contra mí, y eso no, como que no, porque como que diciendo, si esta canción no la interpretas como de la manera clásica, entonces lo estás haciendo mal ya de entrada, y pues no, pero pues aquí está diciendo otra cosa también importante, dice, sin embargo, si la presentas en un estilo lírico, o sea, en el estilo original, ал енді сен бұны дәл осы dice, қаз қалпында lo harías maravillosamente, o sea, como que no le gustó que lo haya cambiado de género y no le gustó la interpretación. орындағаныңда бұны керемет орындайтын едің. Себебі мен талассыз. Dice, porque sin ninguna duda me sorprende tu voz. O sea, algo que está bien porque está diciendo, bueno, la canción como la presentaste no me gustó, pero tu voz es formidable. O sea, si lo hubieras presentado de la manera original, de todas maneras lo hubieras hecho muy bien porque tu voz es muy buena. Dice, creo que en un futuro te convertirás en una mega estrella como тәнтімін, ризамын. Como el intérprete. Осы Мейрамбек ағаң сияқты Meiranbek. бұл қазақ дейтін халықтың маңдайына. Deseo que te conviertas en una mega estrella de la nación kazaja y Dios te bendiga. Сіздің жолыңызды берсін аға. Muchas gracias, hermano. La La maestra Mayra Димаштың dice que está sorprendida. Podía cantar con tres voces diferentes en una canción. Así es lo que les decía, estuvo cantando en voz de pecho, después en voz de cabeza y después en registro de silbido y utilizó recursos de Raspy Voice. La verdad lo hizo muy muy bien. Бірінші эстрада, екінші Voz escalonada, segunda voz profunda. Y canción contralto. Қайтадан ортамызға келгендей, бұл еркек Y está diciendo que como si un artista representativo de ellos volviera a aparecer. Yo imagino que alguien que tenía esas capacidades. Los cantantes varones para cantar con esa voz. әншілердің ішінде мынандай дауыспен ол Құдайдың берген таланты. Es un don, es un regalo de Dios. Дауысы ондай бола бермейді. Өте Que es un talento muy escaso, que es maravilloso. Алдыңғы уақытта Димаш перемен. Ahí ya está diciendo la maestra Mayra, ojalá que pueda cantar en un dúo con Dimash en el futuro. Como que la maestra Mayra dijo, de aquí soy. Lo vio y dijo, de aquí me agarro, de aquí soy. Podemos hacer algo juntos, compartimos el estilo. Él que se vaya a contralto, yo me voy a soprano. O es que yo imagino que la maestra Mayra todavía no conocía las capacidades de que Dimash podría llegar a los tonos de soprano. La verdad fue increíble esto. Vamos a seguir con la reacción de la maestra Mayra. Мен дуэт айтамын. енді ұйықтай алмаймын бүгін түнде мен. Міне, Está diciendo Dimash, ahora no podré dormir con eso que acabas de decir. Muchas gracias, es una gran felicidad. бәлкім қазір айтармыз. Қандай кім Димаш өзі қандай әнді біледі? Le están diciendo, ¿y por qué no lo hacen de una vez? Y ya la maestra Mayra la señora Mayra le está diciendo, Dimash, ¿qué canción conoces? A lo mejor nos podemos aventar un palomazo en este momento. Algo sabrosón con mucho ritmo y saquen los cafés para todos. Porque esto se va a poner de a peso, como decimos aquí en México. O sea, se va a poner bien bueno. Білесің, мен соған қосылайын онда. Me uniré a ti. Дайте дұт айтайықшы. Дайди Дау. Дұт айтайықшы. Қашастым қаламын сізге ерген жүзің бар он жетінші ай. ¡Wow! 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 Es algo que me está gustando bastante. La primera canción que cantaron juntos los dos, Dimash y Mayra, fue en un palomazo, en un programa de televisión, en un concurso donde participaba Dimash, y su primer palomazo fue Daidy Dao.
Ok, eso es algo sorprendente, es algo memorable. Yo creo que uno como Dier son cosas que agradece y que atesora, porque sabemos lo importante que fue después Mayra, en este caso la juez Mayra, para la vida y carrera de Dimash. Se convirtió en su maestra, en su amiga, en su confidente, en uno de sus pilares a seguir, en unos consejeros. Aparte hicieron la canción de Maiswan, ha invitado a cantar a Mayra en conciertos de él. La verdad es increíble que nos regalen esta joya de que la primera interpretación de ellos dos juntos haya sido en un palomazo caliente del momento, que dijo Mayra, ojalá en un futuro pueda cantar contigo, y dijo Dimash, pues no podré dormir, y dijeron los moderadores, los hosts, pues ¿por qué no lo hacen de una vez? Así ganamos más vistas. Y dijo Mayra, Dimash, pues ¿qué canción te sabes? Pues Daidi Dao, pues Daidi Dao, y ahí la están cantando y es increíble esto. Ayday görkem Yesenin Esa cara de Dimash como que diciendo, neta, no me la creo que esté cantando con mi ídolo Mayra, con la señora Mayra. Esa cara de felicidad de Dimash como que diciendo, wow, ya me puedo morir tranquilo después de esto. Es increíble. Yo creo que es la misma cara que pondríamos nosotros si pudiéramos cantar, claro, y tuviéramos la oportunidad de aventarnos un dueto con Dimash. Yo creo que pondríamos la misma cara así de que de admiración, con la cayéndose nos la baba y wow. ¿Qué les pareció este dueto de la maestra Mayra y de Dimash? La verdad a mí se me hace, como les dije, memorable. Lo voy a atesorar para siempre, mis queridos Diers. Les puedo decir que cada vez me hago más Dier yo. Cada vez me atrae más el talento de Dimash, todo su entorno, toda su carrera, todo su camino. Es increíble. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, si no es que ya les pasó y ahorita son Diers de hueso colorado. Pero díganme aquí en los comentarios, ¿qué les pareció esta primera interpretación de dueto entre Mayra y Dimash? A mí me encantó, aunque haya sido un fragmento de Daidi Dao, lo hicieron de una manera soberbia. Están diciendo los dos, esto lo llamamos verdadero arte, brillante y talento. Айналайын Димаш, енді не айтамын, мынау жобаның сен бір жұлдыз болып тұрған сияқтысың. Жаңағы сенің алған диапазоның тіптен 2,5 октавадан жамай. Ahí este juez está dando datos más técnicos, diciendo parece ser una de las estrellas más importantes de este evento, de este concurso. Tu voz pasó 2,5 octavas, desde popero hasta contralto. Y sí, parece que alcanzaste también a una soprano. Te deseo grandes logros. Dice, la canción de hoy fue interpretada perfectamente y tú pudiste mostrar su lado hermoso. Gracias. Este juez, me gustó más la opinión de este juez a la del otro, que dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no la cantas de la forma original, no vale, pero tu voz está chida. En pocas palabras. Pero bueno, digo, son veredictos de cada juez, son opiniones de cada juez y son muy respetables, ¿no? Pero yo como fan, como Dier, me gustó más la opinión de este juez, que se fue un poquito a un lado más técnico, pero estuvo bien. Майра ханым, Димаш Мейрамбектен асырып орындады ма? Жоқ әрине. Ahí le están preguntando a la otra jueza que si la interpretación de Dimash superó la del original, que es el otro juez que está ahí. Vamos a ver qué dice ella. Әнді сен Димашса орындадың. Dice, ¿interpretaste esta canción al estilo Dimash? Мен байқағанымша, ұқсамау керек, өзіңше орындау керек. Ok, está siendo más neutral. Dice, ¿interpretaste esta canción a la manera Dimash? Y dice, por lo que sé de este concurso, la interpretación no debe de ser igual a la original.
Dice, según tengo entendido, de acuerdo con este бұл proyecto, жобаның мақсаты мен байқағанымша ұқсамау керек. la interpretación no debe de duplicar a la original, o sea, no tiene que ser igual, tienes que cambiarle algo. Y pues, Dimash lo hizo bien, porque no la cantó como balada, la hizo más rockera. Өзіңше орындау керек. Сен сол талаптың Se cumpliste барлығын fielmente орындадың. con todos estos Бірақ бұл requisitos. жерде Мейрамбекпен салыстырудың керегі. Dice, pero aquí no hay necesidad de comparar a ambos artistas porque si no vas a dejar en ridículo a mi compañero juez. En pocas palabras. Bueno, eso es lo que a mí me dio a entender, ¿no? Жоқ, Мейрамбек ол мүлде басқа да. Мейрамбек canta de forma muy diferente y Dimash a su manera. Пікіріңізге рахмет. Ya le están dando gracias a la jueza. Димаш көптеген байқауларға қатысқан жігіт. Бұл байқауда оның жеңіске жетуге мүмкіндігі. Ahí le están preguntando a otra jueza que eligieron sultana. No sé si tengo un rango más especial en el concurso por ser sultana. Y le están preguntando que si Dimash tiene la posibilidad de ganar ese evento, de ganar ese concurso. Бар ма? Я против того демонстрирования своих всех вокальных данных, возможностей в одной песне. Ok, esta jueza sultana dice que básicamente lo que está diciendo es, no me gusta que muestres todos tus recursos en una sola canción. O sea, está criticando a Dimash por haberlo... Y es que realmente se ve que no lo conocían porque no mostró todos sus recursos. No mostró bien el vocal fry, no mostró bien la raspy voice, no mostró bien el bel canto, porque en la canción no le metió bel canto, no le metió lírico, nada más le metió voz de pecho, voz de cabeza y registro de silbido y fragmentos muy minúsculos de raspy voice. Pero bueno, es su opinión de ella, le está diciendo que no le guste que lo haga. То есть беда всех El наших problema de todos исполнителей nuestros с хорошим cantantes con un amplio диапазоном, rango vocal они втыкают в одну песню все. es usar todo en una canción. Bueno, son gustos, ¿no? Son gustos. Я бы еще к тому перечислила. Además de todo lo emocionado, contralto, soprano, tonos mixtos, falsete, etcétera. Фальцет, да, рейк, хрип и так далее. Ты все, что мог, воткнул в одну Pones en una песню. canción Именно todo lo que поэтому puedes. песня, она просто затерялась. Y es por eso que la canción se perdió en una parte. Yo imagino que más bien están tan acostumbrados en esa época a escuchar la versión original que escucharla de una manera diferente, con tanta información al mismo tiempo, se les hizo muy abrumante y no alcanzaron a percibir todo. Yo imagino que puede ser que ese sea el lado en el que se esté enfocando esta jueza, como que diciendo, estás presentando algo novedoso, pero es tanta información al mismo tiempo y de una manera tan rápida, una tras otra, una tras otra, una tras otra, que no dejas que el cerebro procese cada cambio de voz, cada frecuencia diferente, cada efecto diferente en tu garganta, sino que simplemente, como estás recibiendo todo de golpe, estás dejando que todo pase una tras otra, una tras otra, una tras otra, y no estás captando bien el mensaje. Yo imagino que es a lo que se está refiriendo esta señorita, esta señora. Непонятно стало, о чем ты поешь. Где сама No quedó claro песня, que estabas где само cantando. исполнение, где ¿Dónde то, está la что слух interpretación? ласкает. ¿Понимаешь? Algo que la audiencia acaricie. Es lo que les digo, no le estás dando tiempo de procesar las cosas, porque les estás presentando tanto, tan rápido, que no pueden ver, distinguir todo. Y es que realmente no lo pueden distinguir porque todavía no lo conocen, pero uno que ahorita ya lo conoce y sabe sus capacidades, ya sabes que te va a cambiar de 5 colores de voces en una canción, o 3 o 4. Y te lo va a hacer de una manera rápida y tú, como ya lo conoces, ya lo procesas. Dices, bueno, ahora hizo esto, ahora hizo esto, ahora hizo esto. Pero ya lo conoces y ya lo sabes procesar. Antes no estaban acostumbrados a eso y no sabían cómo procesar esa información tan rápida. Вот этого всего не было. Только поэтому вот я бы тебе сказала бы, что это плохо. Dice, por esa confusión dijo que no era buena, no le gustó, básicamente. Мейрамбек, Ahora vamos con el juez de hierro, con el juez que cantaba esta canción. классикалық бағытты сүйетін Димаш лирикалық шығарманы еңсере алды ма? Dimash, ¿qué prefiere, la forma clásica en la presentación? ¿Podría enfrentar a la versión lírica? білмеймін, мен мына кінәламаны Dice, no sé cómo evaluar la canción. халық береді ғой. La gente manifestará su evaluación. Бүгін құтты болсын айтуға Sí, sin embargo, me gustaría felicitar a Dimash. Жеңісі болды. Realmente fue una victoria importante la del día de hoy. O sea, realmente no está dando un veredicto de la canción. No dijo si le gustaba o no. Nada más felicitó a Dimash porque tuvo una victoria importante.
Құдай қаласа Майра апа. La misma Apa Mayra estuvo dispuesta a cantar un dueto con él. Тарих, бұл үлкен естелік. Y por eso hoy estamos haciendo historia y es un gran recuerdo. Жол болсын бауырымдар. Te deseo mucho éxito. Realmente, a mí la opinión que me importaba era la de Mayra y la de este juez, que es el que la cantaba. No dijo si le gustó o no, nada más felicitó a Dimash por su voz y porque Mayra estuvo dispuesta a hacer un dueto con él porque la sorprendió. Pero realmente no sé si me da a demostrar que no le gustó y no lo quiso decir para no sobajar el ánimo de Dimash, o simplemente se sintió humillado por la voz de Dimash y de que él no sea capaz de hacer eso. No sé. ¿A ustedes qué les deja sentir la opinión de este juez, que era el importante que la cantaba? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué les dejó saber? Y pues bueno, sigamos con el final del video. рахмет Мейрамбек. Meiranbek. қазақ елінде ғана емес бүкіл Es una gran y difícil responsabilidad interpretar canciones del repertorio de los jueces y cantantes tan famosos y muy queridos. қиын екен. Bueno, aquí termina la reacción de este video. Y tiene razón Dimash en sus últimas palabras, dijo que es una gran responsabilidad interpretar canciones de artistas tan famosos, porque puede llegar lo que llegó a pasar en la mitad de los jueces, de que no les guste, porque están tan acostumbrados al original, de que no les gusta cómo las interpreta otra persona, ¿no? Y yo creo que lo que nos pasa a algunos Dears, no quiero decir la mayoría, a algunos Dears, nos pasa de que si escuchamos una canción de Dimash interpretada por otra persona, no nos gusta, no nos llena. Cuando dices, pues sí, la canta bonito y tiene bonita voz, pero no está mal, pero como que algo no me cuadra, ¿no? Es como, no sé, es raro. Yo imagino que eso es lo que pasa, ¿no? De que no te llega a acostumbrar porque estás tan acostumbrado a escucharla con el artista original, que cuando la escuchas con alguien más, tiene que ser algo muy, 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 muy especial para que te guste. Pero bueno, son opiniones de cada quien. Ya llegamos a más de 40 minutos con esta reacción. Pues yo creo que el día de hoy nada más vamos a subir esta porque se alargó mucho. Díganme si les gustó este tipo de videos, este tipo de reacción más larga, más comentada. Digo, esto se prestó porque es un video con mucho contenido, ¿no? Ensayo, elección del tema, el antes y el después de los jueces, la presentación, los veredictos. Y síganme dejando sus enlaces aquí en la caja de comentarios. Gracias a ustedes descubrimos este tipo de videos. Muchísimas gracias. Síguenos dejando los enlaces porque tú conoces muchas joyitas que mucha gente no conocíamos y podemos reaccionarlas y hacerlas difundir para que las conozcan y sigan compartiendo. Y también ustedes síganme dejando enlaces de presentaciones de Dimash que no sean tan reaccionadas, tan famosas, tan comerciales, que sea lo que todo el mundo reacciona, sino aquí queremos abarcar todo el trabajo de Dimash. Y pues bueno, si la video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes, 2 reacciones diarias, a menos como el día de hoy que sean muy largas y nada más subimos una para no agobiarlos con tanto material. Y pues bueno, si quieren apoyar al canal de una forma más directa, recuerden que tenemos dos maneras: el botón de super gracias que les aparece en la parte de aquí abajo, que es el super chat. Ahí pueden dejarnos su donativo y dejarnos un mensaje, y a mí me aparece resaltado de un color diferente, así lo puedo ubicar más rápido. Ahí me pueden pedir un saludo, una sugerencia, una reacción, lo que ustedes gusten. Y pues bueno, dependiendo de la cantidad que donen o con la que apoyen el canal, es el color con el que va a ir cambiando el mensaje. Ya si donas muchísimo, pues ya va a aparecer en un color casi de mírame a fuerza, con pilas y que te brillen los ojos y que te duela ver. O sea que es casi imposible que no lo vea, pero de todas maneras, si hacen donativos siempre lo veo porque es de un color diferente. Y bueno, y si no les aparece ese botón porque YouTube haya desmonetizado el video por derechos de autor, en la caja de descripción del video siempre está disponible, en este video y en todos los videos, un enlace a la cuenta de PayPal del canal. Ahí también pueden apoyarnos con sus donaciones si gustan, ¿verdad? Si quieren apoyar al equipo para que sigamos comprando equipo de mejor calidad, si quieren apoyar al canal para que compremos equipo de mejor calidad, cámara, micrófono, porque estos que tengo ya están empezando a mostrar la edad. Ya como que
no quieren trabajar de una manera tan adecuada igual que la cámara. Bueno, la cámara es un teléfono celular, eso sí les puedo decir, que estoy grabando con mi celular personal. Necesito juntar dinero para comprarme un buen micrófono y una buena cámara. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y pues, no me queda más que decirles que yo soy el Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.